Bueno, vamos a las obligaciones solidarias. Eh, en estas diapositivas y en este video lo que vamos a ver es aquellos aspectos relevantes del régimen, porque el régimen ya lo van a ver ustedes cuando lo estudien en extenso. Pero bueno, vamos a ver aquellas características, aquellas notas salientes de lo que son las obligaciones solidarias para que puedan emprender el estudio más fácilmente. Estas son obligaciones en cuanto al sujeto. Las clases de obligaciones en cuanto al sujeto, ya lo hemos dicho, pero puede distinguirse entre sujeto único o sujeto plural. La de sujeto único hay un deudor y un acreedor, y la de sujeto plural puede ser dicha pluralidad conjunta o disyunta. Dentro de la pluralidad conjunta podemos distinguirlas entre la simplemente mancomunada y allí se encuentra la solidaria, que es la que vamos a ver ahora, y junto con ella están las concurrentes, que la vamos a ver en el próximo video. También esa pluralidad puede ser disyunta, y fíjense ustedes, decimos que esa pluralidad es aparente. ¿Por qué? Porque si bien aparecen en la presentación varios deudores o varios acreedores, solo uno de ellos es quien debe cumplir con la prestación, o a solo uno de ellos es a quien debe satisfacérsele el interés. Son las denominadas obligaciones disyuntivas que están reguladas en los artículos 853 855 de nuestro código. Y es aparente porque el que debe pagar es solo uno de los deudores, el que el acreedor elija. También, como dijimos recién, la disyunción puede ser activa y entonces será inversa la solución. Como dijimos recién, entonces, si la pluralidad es conjunta, las obligaciones pueden ser o simplemente mancomunadas o solidarias. Las simplemente mancomunadas, fíjense ustedes, los vínculos se encuentran disociados. ¿Eh? En verdad lo que ocurre allí es que se fracciona el crédito y la deuda frente a la multiplicidad de deudores y acreedores. Dos deudores le deben a dos acreedores, por ejemplo, una suma de dinero. Acá se fracciona, recuerden ustedes cómo ocurría con las divisibles, en donde mirábamos el objeto y se fracciona como tantas partes se pueda dividir el objeto. Aquí se fraccionan los vínculos y los créditos y deudas quedan distinguidos unos de otros como si fuesen una multiplicidad de relaciones jurídicas que son funcionalmente independientes entre sí, ¿eh? Pero la causa es única. Y la obligación simplemente mancomunada, nos dice el 825, es aquella en la que el crédito o la deuda se fracciona en tantas relaciones particulares independientes entre sí como acreedores o deudores haya. Y las cuotas respectivas se consideran deudas o créditos distintos los unos de los otros, ¿no? En cambio, en las obligaciones solidarias, el vínculo jurídico no está disociado, sino que decimos que está coligado, está entrecruzado, y esto lleva a que los efectos sean más intensos, por ejemplo, el derecho de cobro. Acá nos vamos a encontrar que al deudor le puede ser exigido, y a cualquiera de los codeudores le puede ser exigido la totalidad de la prestación. En la simple mancomunada no, solo su porción. Ambas obligaciones, tanto las simplemente mancomunadas como las solidarias, pueden ser de objeto divisible o indivisible. El código, digo esto nada más de las obligaciones simplemente mancomunadas, el código en el artículo 826 remite al régimen de las obligaciones divisibles o indivisibles. Entonces dice, si la simplemente mancomunada es de objeto divisible, hay que irse al régimen de las obligaciones divisibles que ya vimos en el video anterior. Y si el objeto es indivisible, habrá que irse a ese régimen.
Entonces, avanzamos con las obligaciones solidarias. ¿Qué nos dice nuestro código? El artículo 827 nos dice que va a haber obligación solidaria cuando hay pluralidad de sujetos y estas están originadas en una causa única. Cuando decimos causa única nos referimos a la fuente de la obligación y ello puede ser en razón del título constitutivo o de la ley. Y el cumplimiento total puede exigirse a cualquiera de los deudores y por cualquiera de los acreedores. Ahí están todas las características que definen la obligación solidaria. En esto hay que agregar dos cositas nada más. En primer lugar, hay que decir que la decisión de no fraccionar el objeto viene impuesta por la fuente, por la causa de la obligación. ¿eh? Porque acá el objeto de la obligación puede consistir en la entrega de una suma de dinero y no es fraccionable, pero no es fraccionable porque así lo impone la causa fuente. ¿eh? Esta decisión de no fraccionar lleva a que el acreedor puede exigirle el total de la prestación a cualquiera de los deudores y el deudor debe pagar al acreedor que se lo exija la totalidad de lo reclamado. También hay que aclarar que el deudor puede querer liberarse y se libera si paga la totalidad a cualquiera de los acreedores. También hay que decir que esto se asemeja notoriamente a las obligaciones indivisibles, por ejemplo la de la entrega de un caballo. Pero cuidado que en las indivisibles el no fraccionamiento no viene por la fuente de la obligación, sino por la naturaleza de su objeto, que no es posible su fraccionamiento material. Vamos a las clases de obligaciones solidarias. La solidaridad puede ser activa y puede ser pasiva. Será solidaridad activa si hay pluralidad de acreedores, será solidaridad pasiva si hay pluralidad de deudores y habrá solidaridad mixta si hay pluralidad en ambos polos de la relación obligatoria. ¿Cuáles son los caracteres que vienen de esta definición que nos da el artículo 827? Fíjense ustedes que en los caracteres vemos la estructura con los elementos esenciales de la obligación, los sujetos, el objeto, la causa fuente y el vínculo jurídico. Vamos a los sujetos en primer lugar. Hay pluralidad de sujetos. ¿Dónde? Y en cualquiera de los polos de la obligación, activo o pasivo, o en ambos. El objeto es único. Lo que se deben son 5.000 pesos. Nada más que eso. La prestación entonces es debida por todos los deudores y a todos los acreedores. Pero no vamos a encontrar que un solo acreedor puede requerir el cumplimiento de la obligación a uno de los deudores y éste deberá cumplir. Pero el objeto es único. También es única la causa fuente de la obligación. ¿Qué lo hizo nacer? Bueno, la causa generadora es la misma para todos los acreedores o deudores. Vamos a ver que esta sí es la gran diferencia que hay con las obligaciones concurrentes, conexas o indistintas. Y hay una pluralidad de vínculos. Aquí es donde la solidaridad se diferencia de la mancomunación simple. Fíjense ustedes, hay una relación obligacional única con una misma fuente, es el contrato el que los creó, por ejemplo, pero en la obligación solidaria los vínculos están coligados y en las obligaciones simplemente mancomunadas los vínculos están disociados, están separados. Es como si fueran varias relaciones jurídicas funcionalmente independientes dentro de una sola obligación. Dentro de las obligaciones solidarias, entonces, ya lo decíamos, puede exigirse totalmente el cumplimiento de la prestación. Y no interesa si el objeto es divisible o indivisible. Y el pago que haga uno de esos deudores va a extinguir totalmente la obligación para todos. Esto vamos a ver cuáles son las consecuencias. También hay que decir que la solidaridad es excepcional y debe ser expresa.
Si en el contrato nada se dice, debe entenderse que la obligación es simplemente mancomunada, porque la regla es la división de la deuda. Esta es una manifestación del principio del favor debitoris. En caso de duda, hay que estar a favor del deudor y el ordenamiento hace esto en este régimen, porque lo favorece al deudor si le dice que habiendo sujetos plurales, él se libera solo pagando la cuota parte que a él le corresponde, no el total. Entonces, cuando le diga que tiene que pagar el total, pues bien, debe aparecer de manera expresa en el título constitutivo que es el contrato. ¿Cuáles son las fuentes de dónde nace la solidaridad? O pueden nacer del contrato, de la voluntad de las partes, o pueden nacer de la ley. En este segundo caso, en donde la ley específicamente dice que la obligación es solidaria, solo puede prever casos de solidaridad pasiva. Vamos a encontrarlos, todos estos ejemplos, en la parte de responsabilidad civil, cuando hay varios codeudores. Entonces, la ley es la que nos va a decir estos deudores deben responder frente al acreedor de manera solidaria. La razón del legislador acá es proteger la situación del deudor, del acreedor, que es asegurar su cobro. No es lo mismo para el acreedor tener ante sí para reclamar el cumplimiento un deudor que tener dos o más deudores. ¿Cuáles son estos casos de solidaridad legal? Bueno, uno de ellos lo tenemos previsto en el artículo 1751, que son el caso de los actos ilícitos con participación plural. Acá vemos el supuesto de que el daño es causado por un autor, pero también hay cómplices, encubridores y otros partícipes. Si a todos ellos les es atribuible el daño, todos ellos tienen que responder y el régimen que se les va a aplicar es el de las obligaciones solidarias. También hay solidaridad legal en la responsabilidad colectiva. Por ejemplo, un grupo de barras bravas que causa un daño es un supuesto de actividad riesgosa del grupo, actividad dañosa del grupo, y ahí responden todos ellos de manera solidaria porque la ley lo dice. También la responsabilidad de los padres por el hecho de los hijos. Los dos padres por el daño que causan los hijos a terceros es solidaria. También los daños que se producen en el marco de la relación de consumo, cuando proviene del riesgo o vicio de la cosa o del servicio que nos da el proveedor, pues bien, el artículo 40 nos dice que la cadena de comercialización, desde el fabricante, el distribuidor y el vendedor, responden solidariamente frente al consumidor. ¿Cuáles son los efectos de la solidaridad? Bien, la solidaridad sabemos, o ya dijimos, que puede ser activa o pasiva. Dada la naturaleza común, son el anverso o el reverso del mismo fenómeno jurídico, entonces aquí el examen lo vamos a hacer desde la solidaridad pasiva. Pero es lo mismo para la activa. Estas clases de solidaridad y los efectos que producen en el Código Civil lo tienen regulado en estos artículos. Primero aparece la pasiva y luego es regulada la solidaridad activa. ¿Cuál es el efecto principal? El derecho al cobro. Si se paga íntegramente la obligación, queda extinguida la misma, tanto para los coacreedores como para los codeudores. El artículo 833 habla del derecho al cobro y el 834 habla del derecho al pago.
Aquí existe lo que se denomina el principio de prevención, porque claro, no es que se reúnen estos dos deudores y con estos dos acreedores y deciden quién es el que va a pagar. Esto no es lo que ocurre normalmente. Lo que ocurre normalmente es que hay un acreedor que puede demandar el cobro o hay un deudor que va y voluntariamente paga. ¿Qué es lo que significa este principio de prevención? Que el acreedor que primero demanda tiene el denominado ius solvendi, ¿eh? Tiene ese derecho a que se le pague o derecho al cobro. Si ese acreedor demanda, se presume la conformidad de los restantes coacreedores. Es como si este que demandó representa a todos los demás. Esto es lo que nos establece el artículo 829. Y el deudor a quien debe pagarle es a ese acreedor que demandó. Bueno, si el deudor paga, se extingue la obligación y va a propagar el efecto de esa extinción hacia sus codeudores o hacia sus compañeros, digamos, en la relación interna. Lo mismo ocurre con otros, no todos, con otros medios de extinción de las obligaciones. Si hay una renuncia al crédito o a la obligación, si se produce la extinción de la obligación por novación, por dación en pago o por compensación, son todos medios que ustedes van a estudiar en clases más adelante, se produce este mismo efecto de propagación o expansión. Si se extingue la obligación por renuncia, por novación, por dación o por compensación, también se extingue para los restantes codeudores. Siguiendo con los efectos principales de la solidaridad, ¿qué pasa si la obligación se extingue por confusión? Recuerden ustedes que la confusión era cuando se reunía en una misma persona la calidad de deudor y acreedor. Había nacido la obligación con dos sujetos, pero luego, con el tiempo, por alguna circunstancia, se reúnen en una misma persona la calidad de deudor y acreedor. Bueno, ¿qué pasa si uno de los codeudores reúne la calidad del acreedor? ¿Se extingue la obligación para los otros codeudores solidarios o se extingue solo en la porción de este y los otros codeudores solidarios siguen respondiendo? Bueno, la solución nos la da el artículo 835, inciso C, que nos dice que entre uno de los codeudores solidarios y el acreedor, si se produce la confusión, solo extingue la obligación correspondiente a ese deudor y no las partes que pertenecen a los otros codeudores. Por ejemplo, si D, E y F son codeudores y deben solidariamente a 9.000, y ahí podemos dividir en tres porciones de 3.000 pesos cada una la deuda, decimos que si la confusión se produce entre uno de los deudores, que es D, y el acreedor, que es A, los otros codeudores E y F solo deberán solidariamente 6.000. Entonces, el efecto fue personal y no expansivo hacia los demás codeudores. ¿Qué ocurre con la transacción? También la obligación puede extinguirse por transacción. La transacción es un acuerdo de voluntades, pero no para hacer nacer derechos, sino para extinguir derechos y obligaciones. Acá las partes hacen un acuerdo mediante la cual, haciendo concesiones recíprocas, extinguen la obligación que era dudosa o litigiosa. Ya lo vamos a ver en detalle la transacción cuando veamos medios de extinción de las obligaciones. Por ejemplo, el acreedor sostiene que el deudor debe 10.000 pesos, el deudor entiende que lo que debe son 5.000, por ejemplo, pensemos
en un daño que le ha causado y lo demanda por 10.000 pesos y el deudor dice, no, lo que yo te debo son 5.000. Entonces pueden las partes transar, acordar, cediendo cada uno una parte y cancelar la obligación en 7.500 pesos. Pongamos ese ejemplo. Bueno, ahí la obligación se va a extinguir por transacción. Ahora, ¿qué pasa si ese deudor que va a transar es un deudor que está enlazado solidariamente con otros codeudores? Pero él solo es el que hace la transacción. ¿Qué nos dice el inciso D del artículo 835? La transacción hecha con uno de los deudores solidarios, el acreedor con uno de los deudores solidarios, aprovecha a los otros codeudores, pero no puede serles opuesta. Es que aquí ocurre un poco lo que explicaba muy bien Vélez Sarsfield en la nota del artículo 853 del Código ya derogado, cuando nos decía que el deudor solidario puede mejorar la situación de sus cointeresados o compañeros, que son los codeudores, pero no puede agravarla. ¿Cómo sería el caso? Le decíamos recién, el acreedor, que es A, tiene un deudor, que es B, el acreedor reclama 10.000, el deudor dice que en verdad lo que debe es 5.000 y, ya lo vamos a ver acá con el lápiz, y ellos acuerdan en 7.500. Los dos cedieron algo, cedieron 2.500. Pero ¿qué ocurre? Lo que ocurre acá es que el deudor B tiene a su vez un compañero, que es el deudor C, y este deudor C no fue parte del contrato. En verdad, este deudor C es un tercero en el contrato. El contrato extintivo fue o tuvo como partes a y B, pero C estaba fuera. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 835 que recién veíamos? Nos va a decir que este deudor C, si se ve beneficiado por la transacción, puede invocarla. Pero si él no está de acuerdo con esta transacción y el acreedor viene a reclamarle los 7.500, no puede serle opuesta. Entonces, si el deudor se siente beneficiado, puede invocarle. Pero si se entiende perjudicado, no puede serle opuesta. Esta es la solución que el ordenamiento le da en el supuesto en que haya transacción. Luego tenemos los efectos secundarios de la solidaridad. En esto lo que cabe decir es que hay una regla y una excepción. La regla es que se propagan o se expanden los efectos, como ocurrió recién con los efectos principales en la novación, en la compensación, el pago, etc. Se propagan los efectos hacia los cointeresados, hacia los codeudores o coacreedores. Acá lo que debemos decir es que si uno de los deudores incurre en mora, culpa, o se produce alguna causal de suspensión o interrupción de la prescripción, que ya la vamos a estudiar más adelante, se propagan los efectos hacia los codeudores o hacia los coacreedores. La excepción, esto es, cuando no hay propagación, el ordenamiento prevé el supuesto del dolo. Si uno de los codeudores incumple maliciosamente y causa un daño, por supuesto derivado de ese incumplimiento, allí no se propagarán los efectos hacia los codeudores y solo queda en él. Luego tenemos el supuesto de la cosa juzgada. Cosa juzgada es cuando el juez en el juicio dicta sentencia, esa sentencia es definitiva y no puede discutirse más sobre lo que ese juez falló. El juez dijo
que hace lugar a la demanda y condena a una suma determinada en concepto de daño y ya no se puede discutir más. ¿Mm? Eso ocurre en varios supuestos, entre ellos cuando no se apela esa sentencia. Bueno, ¿qué pasa si en ese juicio estuvo el acreedor que demandó y uno solo de los deudores? ¿Eh? Y los otros codeudores no estuvieron en el juicio. Bueno, el 832 nos da la misma solución que la transacción que explicamos recién. ¿Mm? Esa cosa juzgada no puede serle opuesta a los codeudores que no fueron parte en el juicio. Y esto por una razón lógica. Si no fueron parte, no pudieron defenderse. Entonces no pueden serle opuesta a esos codeudores que no fueron parte del juicio. Pero si ellos se sienten beneficiados, pueden invocarla contra el acreedor que sí estuvo en el juicio, porque fue el demandante. ¿Mm? Entonces, el régimen es igual a la transacción y el fundamento es la lesión aquí al principio de la defensa en juicio. Ahora nos toca ver cuáles son los efectos en la relación interna. Acá tenemos que pensar que uno de los deudores pagó, satisfizo el interés del acreedor, pero los otros codeudores no pagaron. ¿Cómo solucionamos esta situación? Es la relación interna entre los codeudores. Entonces, entre los codeudores, lo que vamos a tener que ver es cómo contribuyen en relación a este deudor que fue el que cumplió efectivamente y pagó, por ejemplo, los 5.000 pesos que debe. Recuerden ustedes que esto también lo vimos en las obligaciones indivisibles. Cuando hablamos de la relación interna de los codeudores, hablamos del principio de contribución y cuando estamos en presencia de la relación interna entre coacreedores, hablamos del principio de participación. Entonces, como estamos en la solidaridad pasiva acá, hablamos del principio de contribución. ¿Cómo van a contribuir estos codeudores que no cumplieron? Nos dice el artículo 840 que el que pagó, por ejemplo acá los 5.000 pesos, tiene derecho al reintegro de la parte que correspondía. Ahora, ¿cuál es la parte que le corresponde a los otros codeudores? ¿Mm? Esa solución nos las da el artículo 841. Y si no lo hacen voluntariamente, ese codeudor que pagó va a poder iniciar lo que se denomina una acción recursoria o de repetición para que estos codeudores le contribuyan lo que corresponde. ¿Y qué es lo que corresponde? Nos lo dice el artículo 841. Acuérdense que este 841 es el que mencionamos en las obligaciones indivisibles, que es el que le da la solución también en esas relaciones internas entre codeudores y coacreedores. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo definimos lo que deben esos codeudores que no pagaron? Bueno, en primer lugar nos dice el inciso A que va a ser de acuerdo con lo pactado acerca de la cuota parte. ¿Mm? Hay tres codeudores, uno solo de ellos paga los 3.000 pesos y en el contrato nosotros acordamos que cada uno debe contribuir 1.000 pesos, en 1.000 pesos. Entonces, en la acción recursoria va a poder ir contra cada codeudor reclamándole 1.000 pesos. ¿Por qué? Porque lo dice el pacto. Se podría pactar que sean proporciones diferentes. Por supuesto, todo esto es autonomía de la voluntad. Ahora, si no hay pacto, nos dice el inciso B que habrá que irse a la fuente de la obligación, esto es la causa fuente, o la causa fin, o la causa de la responsabilidad. Acuérdense que hay casos de solidaridad legal que son supuestos de responsabilidad por los daños causados, por ejemplo, los dos padres responden solidariamente, son codeudores solidarios. Bueno, por ejemplo acá,
en este caso, ¿qué le ponemos? El crédito para comprar una casa y un amigo se constituye en fiador solidario. Eh, un acreedor me presta a mí dinero este, para comprar una casa y un amigo mío se constituye en fiador solidario. Esto es, me garantiza con su patrimonio el cumplimiento de la obligación por parte mía. ¿Qué ocurre si el fiador solidario paga la totalidad de la deuda? Si paga la totalidad, ahí por supuesto que no habían cuotas partes pactadas, pero la finalidad de la obligación me está diciendo de que él solo actuó por una razón de amistad. Y el verdadero deudor, digamos, soy yo. Él era solo fiador. Por lo tanto, acá, si paga el fiador, podrá iniciar esa acción recursoria y me podrá reclamar la totalidad de lo que él pagó. ¿Eh? No habría derecho en partirlo por partes iguales. Ahora, si de la causa fuente, ni de la causa fin, ni de la responsabilidad surge la respuesta, el inciso C dice que habrá que irse a las relaciones de los interesados entre sí. Acá se da el ejemplo siguiente. Si los únicos socios de una sociedad anónima se constituyen en codeudores solidarios de una deuda de esta última de la sociedad, y uno de ellos debe pagarla en su totalidad, la medida de la acción contra el otro estará dada por la participación de cada uno de ellos en el capital social. ¿No? Eh, También podrán tenerse, si nada de esto, en estos tres incisos tenemos estos tres casos y no nos da la solución, podrán tenerse en cuenta las demás circunstancias. Esta es una fórmula flexible que habilita a ver el supuesto concreto para darle solución. Y si de nada de esto no surge la respuesta, deberán cada uno de los codeudores contribuir por partes iguales. Bueno, esta es la forma en que deberán contribuir los codeudores. ¿Qué pasa entre los coacreedores? Se extinguió la obligación, uno de los deudores la canceló. Ahí aparece el denominado principio de participación. ¿Eh? Estos otros coacreedores que no recibieron la satisfacción de su interés, ¿qué le van a reclamar al acreedor que sí la recibió? Entonces, esta solución nos la da el artículo 847 y nos dice que el que cobró íntegramente debe participar a los demás del beneficio obtenido en exceso. Y bueno, ¿y cuál es la medida? Dirán ustedes. Y la medida es, como lo dijimos recién, nos la da el artículo 841. ¿Eh? Habrá que ver el pacto, la fuente, la finalidad, las demás circunstancias, etcétera, etcétera, sino por partes iguales. Ahora nos vamos a las obligaciones concurrentes y les aseguro que es una más y no embromamos más.